¿Ya empiezo? Amén. Amados, Dios les bendiga. Les habla Clarita Flores de CLM Tumbes. Gracias por la invitación. Siempre estamos bendecidos por la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir un tema que durante mucho tiempo tocó mi vida. El tema se llama La fe no anula la realidad. Muchos de nosotros siempre nos han dicho, es bueno tener fe, tenemos que creer para ver, tenemos que tener la fe como la tuvo Abraham para poder ver cosas sobrenaturales. Pero nadie, absolutamente nadie nos habla acerca de la realidad detrás de la tormenta. Nadie nos habla de esa realidad que muchas veces afronta nuestras vidas y que no sabemos salir de ella. Y esa realidad es la que muchas veces en lugar de que nuestra fe crezca, nuestra fe decaiga. Y hoy quiero hablarte y empezar hablándote en realidad acerca de la fe que tuvo Abraham. Muchos sabemos la historia, conocemos la historia, la hemos escuchado quizás más de una vez y vemos a un Abraham que acepta la voluntad de Dios de una manera bastante tranquila. Vemos cuando Dios lo llama en el capítulo 12 de Génesis. Y dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Y Abraham acepta la decisión de parte de Dios, acepta el llamado de Dios y él sale de su tierra hacia el lugar donde Dios le iba a mostrar. Y esa fe, esa confianza plena en el Señor es la que a muchos nos cuesta aceptar. Y esa fe detrás de una realidad donde yo me imagino a Abraham pensando, ¿y a dónde Dios me va a llevar? ¿Y a dónde es el lugar a donde tengo que ir? Abraham no se esperaba ciertas situaciones en su vida, pero sin embargo, Dios siempre tenía preparado un plan para Abraham. No pasen, por favor. Siempre tenía un plan para este hombre, perdón, los inconvenientes por aquí. Eh, y así, de la misma forma es con nuestras vidas. De la misma forma Dios quiere sorprendernos. De la misma forma Dios quiere hacer algo extraordinario con nosotros. Abraham estaba plenamente confiando en que el Dios que le había llamado lo iba a respaldar. Confiamos en ese mismo Dios. Entonces podemos decir que así como Dios usó a Abraham de muchas maneras, Dios también puede usarnos a nosotros. En el momento cuando Dios le dice a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio y él empieza a caminar yendo hacia el monte, muchos nos hemos puesto a pensar en aquella tristeza, en aquel sentido, todo lo que había sentido Abraham al tal petición de parte de Dios. Esa realidad que muchos la afrontamos cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene la crisis. Muchos afrontamos ese dolor al despedirnos de una persona que de repente partió con el Señor. Nadie nos habla de esa realidad. Pero el día de hoy vemos a Dios como un Dios que realmente puede salvarte aún de las pruebas más difíciles. Hoy compartía con un grupo hace unos pocos minutos acerca de la historia de Abraham, Sadrach y Abednego. Vemos a estos tres varones de Dios entrando en el horno de fuego y entrando también en el ángel de Jehová, entrando con él y rescatándolo, entrando con él y salvándolos. Y aún dice la palabra de Dios que ni sus cabellos se quemaron, que ni sus ropas ni siquiera olían a humo. Nos damos cuenta de que ese mismo Dios es el Dios en que nosotros creemos. Pero también les compartía a los chicos y les decía, ¿ustedes creen que ellos no pensaron o no se les pasó por la mente el sufrimiento que iban a tener que atravesar al entrar en ese horno? ¿Ustedes creen que lo que realmente iban a tener que pasar en ese horno de fuego ardiente, porque aún dice la palabra de Dios, que el horno de fuego se había calentado 7 veces más de lo acostumbrado?
Y muchas veces nuestra prueba, nuestro dolor puede ser también incrementado 7 veces más. Y de la misma forma en como ellos tuvieron confianza plena en el Señor, nuestros ojos también deben estar puestos en Dios. Vemos una vez más cómo también los discípulos en la barca, cuando Jesús calma la tempestad, que él estaba durmiendo, él estaba descansando en la barca. Y sus discípulos están preocupados por lo que iba a acontecer, por lo que estaba aconteciendo. Su mirada no estaba puesta en Dios, realmente no conocían el poder que Jesús tenía, porque cuando Jesús les pregunta o les dice hombres de poca fe, y él se levantó de donde estaba durmiendo. Él podía haber hablado y haber calmado las aguas y los vientos de donde estaba acostado. Por supuesto que sí. Por supuesto que él sí lo hubiera cambiado. Por supuesto que sí él hubiera calmado la tempestad desde el lugar donde estaba. Sin embargo, Jesús se levanta en medio de la realidad que sus discípulos estaban viviendo. Se estaban a punto de ahogarse, para ellos estaban ya, todo el agua se les estaba metiendo, estaban pasando una de sus crisis más tremendas. Sin embargo, Jesús se levantó. Jesús se levantó y calmó las aguas, calmó los vientos. Y los discípulos se preguntaban, ¿pero quién es este que aún los vientos del mar le obedecen? Pero nadie habla acerca de lo que sentían los discípulos. Nadie habla de lo que realmente sentían Sadrach, Mesach y Abednego cuando iban a ser echados en el horno de fuego. Nadie habla de lo que sintió Daniel al ser echado al foso de los leones. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres estaban, los que pusieron su confianza plena en el Señor, estaban seguros de que Dios los iba a rescatar aún del foso de los leones, porque la Biblia dice que el Señor cerró la boca de los leones y libró a Daniel. La Biblia dice que en medio de ese horno de fuego, Él envió su ángel. La Biblia dice que Él se levantó en medio de esa barca. La Biblia también dice que cuando Jesús se acercaba a la gente que tenía enfermedades, la gente estaba enferma, estaba sufriendo. En alguna oportunidad usted va a escuchar que había un hombre que ya tenía 38 años de estar postrado. Y la Biblia dice que Jesús lo vio. Jesús salvó y sanó la vida de este hombre porque no tan solamente recibió sanidad física, sino que también recibió sanidad espiritual. Pero nadie habla cómo se sentía ese hombre. Nadie habla de los 38 años de dolor. Nadie habla del sufrimiento antes de tener fe. Y es verdad, la fe, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener toda la fe del mundo, está excelente, pero queremos que usted y yo sepamos afrontar esa realidad que muchas veces nos tiene tirados en el piso. Queremos anular nuestra realidad con nuestra fe porque debe ser mayor a lo que nosotros ahora estamos viendo con nuestra humanidad. Nuestra fe debe ser mayor a nuestros problemas, porque si usted confía plenamente en Dios, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo que ahora tú no ves. Es verdad, tu realidad es que tú de repente estás enfermo, que tienes un familiar enfermo o que estás a punto de morir. Esa es tu realidad. Ese es tu dolor, ese es tu sufrimiento, eso es lo que tú estás afrontando día con día. Como jóvenes muchas veces nos sentimos abrumados por las situaciones que acontecen. Quizás muchos de los que ahora están escuchando esta transmisión crecieron sin recibir el amor de las personas que debieron haberlas recibido y en lugar de eso recibieron abuso. Muchas de las personas que ven las transmisiones, en lugar de que los padres hubieran querido un abrazo de ellos o que ellos le dijeran, bien, hijo, lo estás haciendo bien, recibieron absolutamente todo lo contrario. Y esa es su realidad. Ese es su dolor, está bien. Pero Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. De que Él, que así como libró a Daniel, así como libró a Sadrach, Mesach y Abednego, así como libró a sus discípulos y así como sanó a cientos de personas,
Aún hasta ahora lo sigue haciendo. Él quiere que esa realidad crezca, no tan solamente, me refiero a que crezca, pero que sea una realidad diferente, no que crezca, sino que cambie. Que nuestra realidad sea cambiada por nuestra fe. Y el título de La fe no anula la realidad es cuando usted y yo realmente no tenemos una confianza plena de lo que Dios quiere hacer. La fe no va a anular tu realidad cuando tú no creas verdaderamente. La fe no va a anular tu realidad cuando tú estás pensando, no, pero aquí llegué y aquí morí. Tu fe no va a anular tu realidad porque tu realidad es mayor que tu fe. No va a anular tu realidad cuando estás pensando en cómo tú lo puedes hacer en lugar de decir cómo Dios lo va a hacer. Tu fe no anulará la realidad cuando empieces a moverte por tus propios sentir. Veo una vez más en la palabra de Dios cómo Dios libra a sus hombres que Él escoge. Y cada una de las personas que está conectada a esta transmisión, yo creo que ha sido llamado por Dios. Y Dios tiene un propósito con sus vidas. Creo plenamente en lo que Dios hará en nosotros. Porque si Dios te llamó en este tiempo, en esta generación, es porque tú y yo tenemos que impactar. Un día cuando tenía aproximadamente 14 años, cuando recién empecé a conocer al Señor y empecé a congregar, a una de mis líderes me dijo, Clarita, ¿tú quieres ser igual que el resto o quieres ser diferente? Y yo me quedé pensando en eso y yo como que, Señor, wow. Nuestra realidad hoy en día es bastante triste. La realidad de nuestra juventud hoy en día es bastante solitaria. Cientos de jóvenes hoy están tomando malas decisiones. Cientos de jóvenes hoy están entregando sus vidas en cosas negativas. Cientos de jóvenes hoy están tomando la muerte como si fuera algo tan fácil de asimilar. Hoy cientos de jóvenes, mientras que hoy le estoy hablando a usted, algún joven está tomando la decisión de quitarse de la vida, pensando de que ya no hay más solución y viendo más grande su realidad que su confianza en Dios. ¿Y sabe quién puede cambiar esa realidad? Es usted. Porque si usted se convierte en alguien distinto, en alguien que impacte una generación por su fe, créame que va a marcar vidas. Y si usted vive con la convicción de que puede hacer algo por alguien, de que usted puede cambiar la vida de alguien, no porque usted tenga la capacidad de hacerlo, sino porque el Dios que lo llamó está en usted. No porque usted sea bonito y sea espectacular, usted pueda cambiar la realidad de la gente. En realidad no, lo que usted lleva es el avivamiento de parte de Dios. Lo que usted lleva a la gente, a las casas, a las células, es el avivamiento por parte de Dios. Lo que usted transmite es la misma presencia de Dios. Y eso es lo que hace que nuestra realidad de dolor, de crisis, de fuego, de prueba, cambie con nuestra confianza puesta en Dios. Así que yo no sé lo que Dios te ha prometido. La verdad, no sé lo que Dios quiera hacer contigo. Muchos de nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios. Muchos de nosotros hemos visto cómo Dios levanta a otros. Muchos hemos visto cómo Dios hace cosas extraordinarias en la otra parte del mundo. Muchos de nosotros hemos oído acerca de los grandes avivamientos, como lo son en la calle Susa, el avivamiento de Gales. Muchos hemos oído y hemos visto videos, reportajes, entrevistas de cómo Dios está haciendo milagros y está cambiando la realidad de mucha gente. Lo hemos visto. Pero cuando nos toca creer a nosotros, es como que, Señor, ¿de verdad que esto está pasando? ¿De verdad que esto está ocurriendo? ¿O es que simplemente esto es ficción? ¿O es que simplemente esto está actuado? ¿O es que simplemente esto no es mi realidad? Esto es en otro planeta, en otra dimensión. Y muchos pensamos eso. Sin embargo, Dios sí está interesado en cambiar nuestra realidad.
¿Sabe por qué es que en nuestro contexto, en nuestra generación, no estamos viendo lo que Dios realmente quisiera darnos? Porque cuando usted y yo recibimos algo de parte de Dios o una promesa de parte de Dios o que Dios nos quiere sanar, es como que estamos, sí, Señor, lo creo. Pero luego vemos nuestra realidad, vemos nuestro dolor y es como que, ay, no, de repente el Señor le estuvo hablando a la persona que estaba al lado mío. O de repente el Señor se equivocó y conmigo no es el asunto. Y muchos de nosotros creemos eso. Muchos creemos que la promesa del Espíritu Santo no tan solamente era para ellos. Es como que sabemos que Dios dice que es para todos, que es para sus siervos, para sus siervas, para sus hijos. Creemos, lo leemos, pero no lo asimilamos, no lo creemos para nosotros. Creemos que es para otros, sí, con otros sí Dios los puede sanar, con otros si Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Pero cuando se trata de nosotros es como que, bueno, Señor, ¿será? O de repente te equivocaste, o de repente llamaste a alguien más en lugar de a mí. Pero déjame decirte en esta noche que no es así. Si Dios te llamó y el enemigo estuvo susurrando que tu realidad aún es pésima, que tu realidad no te va a permitir alcanzar lo que Dios quiere darte, pon tu confianza en el Señor. Pon tu fe en el Señor. La Biblia dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Si tan solamente fuera como un grano de mostaza, tú le dijeras a las montañas, muévete de aquí a allá y ellas se moverían. Si tan solamente tuviéramos un poquito de fe, si tan solamente tuviéramos la fe de aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús. ¿Cuál era la realidad de esa mujer? 12 años de sufrimiento, 12 años de flujo de sangre, 12 años de dolor, 12 años de ser discriminada por su sociedad de aquel entonces. Esa era su realidad, pero su confianza no estaba tan solamente en el manto, estaba en el portador de aquel manto. Y el portador de aquel manto se llama Jesús de Nazaret. Y ese Jesús es el mismo Jesús que tú hoy conoces. Es el mismo Jesús que caminó entre las calles de Jerusalén. Es el mismo Jesús que dio vista a los ciegos. Es el mismo. Pero empieza a creerle a Dios. No veas más tu realidad como algo que impide que Dios se mueva en tu vida. Vela como el canal que Dios usará para bendecir tu vida y la de tu familia. No veas la enfermedad, ve al sanador de las enfermedades. No veas tu dolor, ve a quien puede quitarte el dolor. No veas tus cargas, ve a quien puede tomar tu carga. No veas yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero lo que yo sí creo es que ahora el Espíritu Santo está tocando tu vida. Yo creo que Él puede sanar las enfermedades. Yo creo que Dios puede libertar. Yo creo que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo creo que Dios puede cumplir sus promesas en ti. La verdad es que si tú no empiezas a creerle al Señor, nunca vas a poder recibir. Tienes que empezar a creerlo. Muchos esperamos y vemos cómo Dios levanta a otros y quizás te estás preguntando, ¿y cuándo llegará mi tiempo? ¿Y cuándo será el día en que Dios a mí me use? ¿Y cuándo será el día en que Dios pueda verme como alguien capaz de hacer algo? Y en realidad Dios sí te ve. Quien no se ve a sí mismo somos muchas veces nosotros. Vemos más lo que está a nuestro alrededor, oímos más a las personas que nos dicen que no podemos, oímos más todo aquello para lo que no hemos sido llamados. Vemos más el dolor y la crisis que realmente lo que Dios quiere. La Biblia es el libro mayor vendido a nivel mundial hasta el día de hoy, aunque muchos han intentado destruirla, pero Dios siempre ha permanecido y la Biblia sigue hasta nuestros días. Y usted que en su hogar es privilegiado al tener una, probablemente todos tengan uno o al menos una virtual.
Probablemente todos tengan una Biblia en casa. La palabra de Dios también dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Isaías 61 que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para predicar, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando llegamos al punto de quebrantados de corazón, ahí es lo que quiero tratar con ustedes, solamente unos minutitos. Cuando hablamos que Dios ha ungido, porque la Biblia también en el Nuevo Testamento, Jesús lee esos mismos versículos en el Nuevo Testamento, hablando de él mismo, que lo ungió el Señor para sanar a los quebrantados de corazón. Y el quebranto del corazón no es nada más y nada menos que cuando usted y yo tenemos el corazón hecho 1001 pedazos, que cuando la vida nos ha tratado mal y pensamos que siempre vamos a estar así. El quebrantado de corazón muchas veces es aquella persona que piensa y sigue toda la vida en su dolor, pensando de que nada ni nadie lo podrá sacar de allí. El quebrantado de corazón es aquella persona que está con todo el dolor del mundo y siente que ya no puede avanzar. Pero el Señor ha venido a sanar a esos quebrantados. Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón. Dios quiere vendar sus heridas. En Job también nos habla acerca de que el mismo Dios hace la llaga, pero que Él también la cura. Que Dios pone su mano, pero que Él también nos levanta. Que Dios muchas veces permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, que muchas veces en lugar de que crezcamos, muchas veces vamos a descender. No porque Dios sea malo, en realidad porque Él quiere verte crecer en medio del desierto. Porque Él quiere que tu desierto sea el punto clave donde tú digas, no puedo yo solo, necesito de Dios. El desierto es el lugar donde tú vas a obtener dependencia y confianza plena en Dios. El desierto va a ser el lugar donde Dios te va a llevar no para que tú lo odies, sino para que tú lo ames. El desierto es el lugar donde Dios va a permitir que tú sientas quizás la soledad y el dolor más fuerte que nunca antes habías sentido, pero no para alejarte de Él, sino para hacerte dependiente de Él y tengas una confianza absoluta en Él. Así que yo termino con esto. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en cambiar tu realidad. Dios está interesado en anular todo aquello que te es impedimento para buscarlo. Dios realmente está interesado en querer hacer su voluntad en tu vida. Y a la verdad, no sé qué es lo que te está impidiendo ahora acercarte a Dios. La verdad, desconozco cuál es la situación que tú ahora estás afrontando. Actualmente cientos de personas están siendo afectadas por este virus del COVID-19. Es lamentable porque quizás muchos han perdido familiares y muchos aún están viviendo en ese dolor. Pero Dios hoy quiere darte consuelo, hoy quiere darte libertad, hoy quiere darte sanidad, tanto física como espiritual. La Biblia dice que Jesús le preguntaba a los enfermos, ¿quieres ser sano? Pues ahora el Señor también nos pregunta, ¿quieres que aumente tu fe? ¿Quieres que cambie tu realidad? ¿Quieres que cambie tu situación? Pues ese es el tiempo de poner nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Ese es el tiempo de que Dios pueda cambiar la realidad que estamos afrontando. Ese es el tiempo que Dios quiere hacer con nosotros cosas que impacten nuestra sociedad y nuestra generación.
Si usted quiere impactar a una generación y quiere ser diferente al montón, le invito a que pruebe de Dios. Le invito a que pueda conocer un poco más acerca de Dios, que pueda aprender de la mano de alguien que le pueda ayudar a conocer al Dios de Abraham, que aún tuvo preparado el cordero para el sacrificio en aquel monte. ¿Usted cree, y termino aquí ya para orar por todas las personas que están aquí conectadas? ¿Usted cree que cuando Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo, usted cree que no se le pasó mil y una cosas a Abraham por la mente? Abraham era tan humano como usted y como yo. Pero él simplemente preparó la leña, preparó el altar, estaba a punto de hacerlo. Pero Dios vio el corazón de Abraham. Dios vio el corazón de ese hombre que estaba dispuesto a entregar hasta su propio hijo, independientemente del dolor que él sintiera, porque sabía que de lo que Dios viene, Dios también lo puede quitar, porque su confianza estaba puesta en el Dios que promete y cumple. Así que yo te invito en esta hora, solamente voy a orar un par de minutitos. Yo te invito en esta hora que tú puedas ser lo más sincero con Dios. Que tú le puedas decir a Dios cuál es tu realidad y cuál es la realidad que quieres que Dios cambie. Que ya tu fe, ya no quieres que tu fe esté en el subsuelo, sino que quieres que tu fe crezca de una manera extraordinaria. Que ya no quieres que tu realidad sea mayor a tu fe, sino que tu fe pueda impactar aún tu familia y tu generación. Así que yo te invito ahí donde tú te encuentras a hacer una oración en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar confiando en que Dios pueda hacer la obra en tu vida y en tu familia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tú nos has permitido estar a través de esta plataforma virtual. Gracias, Señor, porque yo creo en estos pocos minutos que he estado compartiendo, Dios, de tu palabra, tú has podido impactar el corazón, Señor, de estos jóvenes. Creo en el nombre de Jesús, que tú eres el Dios que puede cambiar la realidad de dolor, que tú eres el Dios que puede cambiar la crisis. Creo, Señor, que tú puedes quitar la enfermedad. Creo, Señor, que tú puedes cambiar la tormenta que estén pasando, Señor. Las personas que verán, que están viendo y verán, Dios, esta transmisión, Dios. Creo en el nombre de Jesús, que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, se podrá manifestar a las vidas de cada persona. Oro en el nombre de Jesús para que la realidad que ellos ahora estén pasando, Señor, sea, Dios, mayor su fe, Dios, que esa realidad. Que su fe, Señor, pueda impactar y quebrar todo aquello que ahora, Dios, los está atando. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que seas tú, Señor, libertando, Dios, las vidas de las personas. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú aumentes la fe de muchos. Oro en el nombre de Jesús, para que la enfermedad y el dolor, Señor, desista en sus vidas. Oro en el nombre de Jesús, para que todo aquello, Señor, que les hizo pensar que eran más fuertes que tú, Dios, se vaya ahora mismo. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú libertes al cautivo, para que tú sanes al quebrantado de corazón, para que tú sanes, Señor, los corazones que están rotos, que están quebrados, que tú sanes, Señor, el dolor que ha venido durante ya muchos años. Oro en el nombre de Jesús para que tú quites la culpa. Oro en el nombre de Jesús para que tú libertes las vidas. Oramos, Señor, creyendo de que tú hoy, Señor, has aumentado la fe y que el dolor que ellos han venido sintiendo, Señor, cesa en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, cumplirás cada promesa que les has hecho, Señor, a cada uno de ellos.
Creemos, Señor, en que tú, Dios, has estado con nosotros, porque a ti no te limita ni el tiempo, ni el espacio, ni las circunstancias. Señor, te bendecimos y te alabamos. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Creo plenamente en lo que Dios hará con cada uno de ustedes. Creo que Dios empezará a hacer cosas extraordinarias en la gente que confía en el Señor. Y no te preocupes que tu realidad no será mayor a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Muchas bendiciones. Los invitamos que al finalizar esta reunión puedan pasar a la plataforma de Zoom, porque ahí tenemos el código ID y la clave para que puedan acceder a la plataforma de Zoom. El Señor les bendiga, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Amén.